Buenas noches, son las 7:30 en punto de la noche. Bienvenidos a este espacio de interaprendizaje. Nosotros somos el grupo CPT, que es una organización que se encarga de ejecutar diversas actividades orientadas al interaprendizaje. En este caso en particular, estamos ejecutando un contenido asociado al tema de la comunicación corporativa, un tema que creo que es importante, creo que es llamativo y que cada vez adquiere una mayor visibilidad, sobre todo a nosotros que somos comunicadores y como comunicadores entendemos el impacto que genera este tipo de características al momento de ejecutar estos espacios de interaprendizaje, ¿no? Hoy tenemos un tema que creo que muchos de nosotros nos alegra que se toque, que se visibilice. Es un tema muy importante asociado al rol que ocupa el comunicador en entornos deportivos, ¿no? Es un rol de que muchos de nosotros hemos podido tener alguna experiencia, básicamente muy general, pero creo de que el especialista que hemos convocado hoy realmente nos va a permitir una inversión sustantiva, llamativa, importante y comprender realmente el impacto que tenemos los comunicadores en diversos entornos, en este caso en particular en el entorno deportivo. Hoy nos acompaña Romina Antoniazzi, que tiene mucha experiencia en estos campos. Yo en lo particular le tengo mucho aprecio, mucho cariño, la conozco hace bastantes años y sé del éxito de su carrera, sé cómo la ha ido construyendo y sé cómo ella ha ido generando este proceso de incorporación de su rol como comunicadora, aperturando espacios importantes, llamativos, para que en base a esa experiencia, esa ruta que ha generado, hoy nos pueda compartir su experiencia de los diferentes campos que ella ha permitido, le ha permitido conocer sobre este tema del deporte y su rol, ¿no? Romina, cuando quieras, acá estamos para escucharte, para conversar contigo, ya está conectada, seguramente ahí nos va a acompañar. Yo los voy a dejar con ella para que Romina pueda explayarse, pueda compartir su experiencia y aprovechemos el hecho de que tiene la gentileza de acompañar. Me da mucho gusto verte, Romina, tú sabes el aprecio y la admiración que te tengo. Gracias por ser parte de estos espacios de interaprendizaje. Así que, Romina, yo saco la presentación y te dejo que puedas tú conversar como tú creas conveniente y compartirnos tu experiencia. Adelante, Romina, por favor. Gracias, Joseph. No sé si me escuchan todos bien. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a Joseph por la invitación. Y sí, bueno, en primer lugar quiero comentarles que estoy un poco mal de la tos. Así que si en algún momento pongo mute o empiezo a toser y me da un ataque de tos, no importa. Seguimos. La idea igual es poder compartir las experiencias. Agradecerle a Joseph porque la invitación para mí desde el inicio fue muy atractiva poder tener estos espacios, como dices, para poder comentar estos temas. Pocos espacios que además existen hoy por hoy en nuestro entorno deportivo, en nuestro entorno corporativo o en la combinación de ambos, ¿no? Hablar del deporte de una manera mucho más profesional, desde la gestión, es algo que se habla muy, muy poco. Entonces, encontrar estos espacios para poder hacerlo, de hecho, son oportunidades que no se pueden dejar pasar. A Joseph lo conozco hace muchos años, de hecho sí, uff, y de hecho de alguna forma también tuvo que ver en mi formación como comunicadora, ¿no? Yo empecé, bueno, en la presentación que les ha dado Joseph de mí, trabajo actualmente en el Club Sporting Cristal, soy gerente de comunicaciones, manejo todos los contenidos del Club Sporting Cristal, es un club de fútbol, y antes de eso estuve en la Federación Peruana de Fútbol, también me dediqué a todo lo que tenía que ver con contenidos, con relación con los medios de comunicación. Fui jefe de prensa del último proceso que incluso nos llevó al Mundial de Rusia. Tuve el honor, no sé, la fortuna de poder ser parte de un proceso muy exitoso en el deporte peruano y me permitió conocer mucho acerca de cómo se manejan las comunicaciones en torno a grandes eventos deportivos como es un mundial de fútbol, una Copa del Mundo, que es uno de los eventos deportivos más importantes en el mundo, ¿no? Sacando los Juegos Olímpicos, el Super Bowl y uno que otro por ahí, estamos hablando de mega eventos deportivos. Y poder tener estos espacios de aprendizaje para poder entender cómo se manejan las comunicaciones para mí fue importantísimo y de hecho marcó un antes y un después en mi carrera como periodista. Yo soy periodista, estudié en la Universidad Católica, pero antes de ser periodista también estuve muy
pegada a lo que era un poco las artes. Yo en verdad quería ser actriz, de hecho eso lo sabe bien Joseph, yo estudié desde chica teatro y siempre mi sueño fue ser actriz, no pude por cosas de la vida, por ahí sabes que los padres te dicen, no, ¿cómo vas a ser actriz? ¿No? Y bueno, me metí a estudiar periodismo, tenía que ver algo con las comunicaciones, yo sentía que tenía un poco dentro de mis cualidades, tenía estas herramientas para poder expresarme delante de la gente, era muy desenvuelta, tenía mucha energía, me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con justamente el teatro, con la creación de un personaje, etcétera. Entonces, lo que yo aprendí en mi adolescencia, esas herramientas, me ayudaron muchísimo para cuando ya estuve en la universidad, poder definirme como periodista, pues ya tenía una preparación anterior y fueron herramientas muy importantes que hasta ahorita, gracias a Dios, las tengo y me han ayudado mucho a lo largo de mi carrera. No pude ser actriz, pero fui periodista y dentro del periodismo quería ser investigadora, ¿no? Y al final me decepcioné de mi carrera y de cómo se trabajaba el periodismo en el Perú, porque, bueno, en general, no solo en el Perú, ¿no? Porque hablábamos de un periodismo muy sensacionalista, en donde se manipulaba mucha información. Yo me decepcioné de lo que había estudiado y encontré en el deporte mi refugio, porque cuando empecé a hacer periodismo deportivo podía contar historias de éxito, de superación, sentía que hacía un periodismo que construía, no un periodismo que, bueno, que lo único que hacía era vender portadas o vender titulares, que son, yo no había estudiado periodismo para eso, o no era la concepción que yo tenía acerca del periodismo, ¿no? Lo que yo pensaba que era el periodismo, y decidí que el deporte fue, o me di cuenta que el deporte fue mi lugar en el mundo, en donde yo podía desarrollarme como periodista, en donde yo podía ser feliz contando historias, que me llenaba de orgullo, que me involucraba, que sentía que además a través del deporte construíamos comunidad, construíamos sociedad, construíamos país. Entonces descubrí que ese era mi camino y me enamoré rápidamente de mi carrera, del periodismo deportivo y encajé inmediatamente. O sea, fue como que amor a primera vista entre el periodismo deportivo y yo. Y después de eso pasé por muchos programas deportivos, estuve en cable, fui reportera de cancha, estuve en los partidos de fútbol como reportera, después pasé a ser conductora, tuve a lo largo ya de mi carrera como periodista deportiva muchas oportunidades también, ¿no? En un mundo en el que todavía no habían mujeres. Gracias a Dios soy muy feliz porque hay muchas chicas y, y siento que hoy día hay escenarios más de más igualdad que en mi época, pero que todo es un proceso, ¿no? Y que finalmente hoy yo veo jovencitas que en algún momento me han agradecido mucho porque cuando ellas eran muy pequeñas podían verme a mí en la televisión y decían, yo quiero hacer lo que Romina está haciendo. Y si a mí me costó bastante, a ellas ya no les costó tanto llegar donde están. Y eso a mí me llena de muchísimo orgullo porque significa que si una puede, entonces cualquiera puede, ¿no? Y bueno, y después de eso, llegó un momento en mi carrera como periodista que dije, está bien construir comunidad, sociedad y país de esta manera, pero yo quiero ahora, sentí esa curiosidad, porque finalmente eso es una de las características del periodista, que de pronto uno siente esa curiosidad de hacer algo más, y dije, yo quiero estar ahora del otro lado, o sea, como periodista he visto muchas cosas, he sido testigo de muchas situaciones, pero ahora quiero estar del otro lado, quiero construir de otra manera, no quiero ser solo una espectadora o una fiscalizadora de lo que pasa con el deporte en el Perú, ya quiero estar del otro lado, o sea, también quiero construir desde adentro. Y en un giro total a mi carrera estudié un máster para gestionar deporte, o sea, ya no como periodista, ¿no? Ya no voy a ser conductora, ya no voy a ser reportera, ya no voy a estar en partidos de fútbol o en partidos de tenis o en partidos donde me mandaran, sino que yo quería ahora empezar a construir una gestión deportiva, quería meterme en el corazón, en la cocina del deporte, ¿no? Entonces yo necesitaba prepararme, necesitaba estar capacitada, necesitaba tener más herramientas de las que ya había tenido, ya conocía el mundo del deporte, pero tan solo conocerlo no es suficiente para poder tener luego la responsabilidad de construir, ¿no? De gestionar el deporte, es otra cosa. Y yo decidí capacitarme, estudié, me preparé, y justo en ese trayecto llegó, como otra de las oportunidades que tuve en mi vida, la posibilidad de estar en la Federación Peruana de Fútbol.
dentro de la convocatoria de cuando llegó el profe Ricardo Gareca acá a dirigir la selección de Perú. Al poco tiempo yo llegué como jefe de prensa de la selección y ahí empezó un poco mi carrera como gestora deportiva, que tiene que ver un poco con lo que hablaba Joseph al inicio acerca de la comunicación corporativa, porque dentro de la Federación Peruana de Fútbol o dentro del deporte se manejaba muy poco la comunicación corporativa. Estábamos a nivel de Sudamérica muy relegados en todo, no solo en juego, claro. Las últimas participaciones en las eliminatorias, veíamos a Perú en el último o penúltimo puesto a nivel de competencia deportiva. O sea, éramos o los peores o los, ¿no? o los penúltimos, ¿no? A nivel de competencia. Pero a nivel de competencia no solo éramos los últimos, parecía que éramos los últimos en todos los niveles, a nivel organizacional, a nivel de gestión, de las comunicaciones, de todo. No, Perú estaba en los últimos puestos de todo. Lo que reflejaba el campo era lo que se veía en la interna de la Federación Peruana de Fútbol, que era la falta de gestión, la informalidad que tanto reina en nuestro país en todos los ámbitos, no solo en el deporte. Entonces, esa informalidad era tremenda y era algo con lo que lo que se tenía que atacar rápido. Y cuando nosotros llegamos, ciertamente se inicia una nueva gestión con un nuevo presidente. Y bueno, y ahí empezó todo un trabajo muy profundo de, en este caso particular, que me corresponde a mí, de las comunicaciones. No solo la federación cambió a nivel de comunicaciones, se cambió a nivel de gestión, de manera integral. Todo se empezó a gestionar a través de procesos. Los procesos te permiten tener una gestión mucho más formal, mucho más transparente, por ende mucho más profesional. No existían procesos cuando llegamos a la federación, o sea, no existía un proceso de compra, no existía un proceso de nada, ¿no? Dentro de una institución como puede ser una federación deportiva, además, con la magnitud de los ingresos que tiene el fútbol, ¿no? Porque todos sabemos, y es Vox Populi, que el fútbol peruano es el único deporte, quizás en el Perú, no quizás, es el único deporte profesional, totalmente profesional. El vóley es semiprofesional y ahí el resto de deportes son amateurs, o sea, significa que el deportista no puede vivir exclusivamente de la práctica deportiva, ¿no? Solamente es profesional un deportista aquel que vive al 100%, ¿no? del deporte, pero a nivel de Perú son muy pocos los deportistas que pueden tener, que no sean de fútbol, esa clasificación, ¿no? Por ejemplo, no sé, Piccolo Clemente, campeón mundial de longboard, de surf. Ok, Piccolo es campeón mundial y él se dedica al surf, ¿no es cierto? Pero es uno en el surf, o quizás dos o tres chicos más. Ya, en cambio el fútbol es toda una liga profesional. Hay cientos de jugadores que son profesionales, porque todo el deporte es profesional, porque un futbolista se puede dedicar a ser futbolista las 24 horas del día, no tiene que después buscarse un freelance, un cachuelo por aquí, no, vive entero de lo que le da el deporte. Eso es, digamos, la diferencia entre un deportista profesional y un amateur. Ya en el Perú, como les repito, solo el fútbol te puede permitir ser profesional. Muy pocos deportes o muy pocos deportistas, Sofía Mulanovic, ¿no? Estos que son pues estrellas del deporte mundial, peruanos, pueden darse el lujo de ser profesionales y vivir exclusivamente del deporte. El futbolista no, ¿no? El futbolista, hay cuántos equipos de fútbol, incluso los equipos de la Liga 2, de la segunda división, son profesionales, viven del deporte, no sucede en otros deportes. Entonces, en el caso del deporte, con la cantidad de ingresos que genera el fútbol, pues resultaba demasiado extraño y además era un total atraso que en el Perú no se maneje de una forma más profesional el fútbol, siendo el deporte rey en este país y el único que permite ese profesionalismo en los atletas. Entonces, bueno, ya una vez en la federación, ahí sí quisiera darles una presentación, cuáles fueron los cambios rápidamente que hicimos. Voy a tratar de ser no muy, ampliar mucho, pero, ay, ¿cómo comparto acá? Ya. Acá. Déjenme ver, ustedes avísenme, ¿ah? Si se ve. ¿Están viendo ya? ¿Me confirman? ¿Sí ven? ¿Ven mi pantalla? Lo vemos. Perfecto, muchísimas gracias.
Entonces, perdón. Rápidamente vimos dentro del plan estratégico de comunicaciones dentro de la federación, vimos identificamos unos ejes estratégicos rápidos para transformar las comunicaciones. Las comunicaciones dentro del plan estratégico de la federación eran un pilar sumamente importante, porque muchas de las cosas buenas que se hacían no se informaban. Entonces, si hoy día estamos en una charla en donde estamos hablando acerca del comunicador en entornos deportivos, la primera cosa que identificamos cuando llegamos a la federación fue que las cosas buenas, lo positivo, aquello que podía tener un impacto y positivo también en la sociedad peruana, en la comunidad deportiva, no se comunicaba, no teníamos ninguna estrategia armada dentro de la federación. Entonces, urgentemente, como pilar del plan de una nueva gestión en la federación, dijeron las comunicaciones. Dentro de las comunicaciones también se creó el propio plan de comunicaciones. Y dentro de ese plan de comunicaciones habían estos ejes estratégicos, que eran las selecciones nacionales, ¿no? Ahora voy a desagregar eso. Los lineamientos internos de comunicación dentro de la federación, un protocolo de comunicaciones y crisis y una estrategia de contenidos en las redes sociales y los medios tradicionales. Vamos por partes, rapidito. Las selecciones nacionales, ¿por qué? Porque las selecciones nacionales es nuestro producto principal, es nuestro rockstar. Para ser más directos, más que la sub-15, la sub-17 o la sub-20, el producto estrella, ese por el cual morimos todos, era nuestra selección nacional mayor, o sea, Ricardo Gareca, Juan Carlos Oblitas y los chicos del equipo. ¿Qué pasaba? Que si este era nuestro producto que generaba la mayor atención, pues teníamos que trabajar algunos aspectos que estaban decadentes. Era una decadencia total. La primero, la reputación de los seleccionados y la farandulización del deporte. La adecuada atención a medios, la revisión de mensajes y un media training constante. A ver, acá qué quiero decir, de repente alguno de ustedes se familiariza algo con los términos que estamos hablando. Cuando hablamos de la reputación de los seleccionados, cuando nosotros hicimos el primer diagnóstico al llegar al área de comunicaciones, yo venía del periodismo, o sea, yo acababa de trabajar en medios deportivos y sabía perfectamente todas las crisis que hubo de indisciplinas, sabía perfectamente lo que se pensaba de los jugadores peruanos, básicamente del futbolista peruano. Por favor, recordemos, olvidémonos de la época de Gareca, hagamos un esfuerzo de recordar antes de Gareca qué pensábamos del futbolista peruano, honestamente. ¿Qué pensaban ustedes? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me puede decir qué pensaba acerca del futbolista peruano? No ahorita de Gareca y el Mundial y eso no. Antes de Gareca, ¿qué creíamos que era el futbolista peruano? ¿Quién me puede decir? La indisciplina, la farándula, le gustaba la noche, ¿no? Correcto, era un borracho. O define el futbolista peruano. ¿Cuál es el perfil del futbolista peruano? Ah, es un borracho. Estos son unos mujeriegos, unos borrachos. A eso les gustan las vedettes, ¿no? Llegaban incluso a esos, ¿no? Borrachos, indisciplinados, mujeriegos, faltos de compromiso, no les importa la selección nacional. Entonces, ellos ya venían etiquetados de esa manera. Y era una reputación que no era una reputación que habían adquirido recientemente, era una reputación una mochila que venían cargando de los últimos 36 años que no clasificaban, ¿no? O sea, hace años la reputación era totalmente negativa del jugador peruano, del futbolista peruano. Claro, en el análisis no se tomaba en cuenta otra cosa, ¿no? No clasificábamos al Mundial no porque el jugador peruano era borracho, no clasificábamos al Mundial porque no se trabaja el fútbol de menores, porque no tenemos infraestructura, porque la verdad que manejamos el fútbol como si fuera una chacra, etcétera, etcétera. Pero no, o sea, siempre era, no, es que el jugador es un borracho, que no tienen compromiso, no, que son muy malos, que no saben jugar, ¿no? Entonces, la reputación del jugador peruano era algo que nosotros identificamos que teníamos que atacar inmediatamente. La farandulización del deporte era increíble. Yo era periodista, y les cuento esto como anécdota, y a mí me tocaba ir a la Videna para cubrir los entrenamientos cuando estaba don Sergio Marcarián. Y de pronto estábamos en la Videna y de pronto veíamos unas chicas que estaban con unos abrigos largos, y cuando salían los jugadores, ¿no? Y pedíamos entrevista con ellos, de pronto las chicas se quitaban los abrigos y resulta pues que terminaban con unos atuendos
muy cortos, que casi eran tipo bikinis, ¿no? Con unos hot pants, no sé, qué sé yo, esas cosas, y bueno, eran chicas que trabajaban en los programas de los sábados y eran, no sé si vedettes, pero por lo menos eran bailarinas de todas maneras. ¿Qué hacían ellas dentro de la videna con un micrófono entrevistando jugadores? No entendíamos, ¿no? No entendíamos por qué mezclaban a los periodistas deportivos con vedettes que solamente querían ir ahí a preguntar tonterías que no tenían que ver con el deporte. Entonces, o las típicas, el día del partido, las típicas, que todavía lo veo, los chamanes, ¿no? Hablando, y las vedettes en la puerta de la videna, y todos los programas, o sea, había una, y hasta cierto punto existe, mucho menos, una farandulización del deporte que nosotros teníamos que combatir. Los medios deportivos, en el segundo punto, cuando digo que no había una adecuada atención, el periodista deportivo era visto como un periodista de segunda categoría, ¿no? A la videna entraban todos los periodistas que hacían política, los periodistas, las vedettes, los periodistas deportivos, los periodistas que cubrían los noticieros. ¿Y qué pasa? Que el periodista deportivo a veces que era especializado en deporte, tenía que competir con otros periodistas y como era considerado de segunda clase, a veces perdía empoderamiento frente a los jugadores o frente al técnico, ¿no? Entonces, y de alguna forma, cuando yo también iba a cubrir, sentía que no éramos, no nos sentíamos, no sé si respetados, porque es un término muy fuerte, pero considerados, ¿no? Nos sentíamos, vuelvo a decir, de segunda clase, ¿no? Siempre menos que el otro periodista, el periodista que cubre policiales, o el que cubre los noticieros, o el que se va al Congreso. Finalmente, aquel que estudió comunicaciones y aquel que estudió periodismo puede estar en cualquier cancha. Sin embargo, siempre a los deportivos nos trataban de una forma como, ustedes no son tan profesionales como nosotros, ¿no? Y ahí yo, al tener esta sensibilidad, porque había estado del otro lado, podía percibir que teníamos que darle su sitio al periodista deportivo, teníamos que tener una adecuada atención a los medios, porque los medios son un stakeholder importante para la Federación Peruana Deportiva, es decir, pertenece a uno de nuestros grupos de interés más importantes. ¿Por qué? Porque el periodista es aquel que va a hacer un comentario, va a hacer un análisis, va a reportar, va a informar a la gente, a la gran masa, acerca de nosotros. Entonces, tenemos que asegurarnos de que esa información se acerque lo más posible a la verdad. Es bien difícil que yo les diga, sí, nosotros buscamos la objetividad, porque no es posible, ya sabemos que la objetividad no existe, pero sí puede existir una subjetividad bien intencionada, la idea de que nosotros busquemos ser los más objetivos posibles como periodistas. Entonces, nosotros dentro de la federación queríamos eso, queríamos que los medios fueran nuestros socios y tratar de buscar un periodismo más sano, un periodismo más positivo, que contribuya a los objetivos que queríamos como selección, que era trabajar en paz para lograr el objetivo que era clasificar un mundial. Entonces, teníamos que tener una adecuada atención a medios. Revisión de mensajes, un media training, porque lo otro que siempre decían de los jugadores de fútbol es que los jugadores de fútbol no saben hablar, hablan en monosílabos, ¿no? Siempre, esa era una crítica constante hacia el jugador. Entonces nosotros trabajamos muchísimo con los jugadores para que los jugadores pudieran expresarse y perdieran el miedo a que un micro, ¿no?, se plantara enfrente y le hiciera preguntas. Esta es una foto, quería ir compartiendo con ustedes algunas imágenes para no hacerlo tan aburrida, de la videna, y nosotros, esto es, digamos, el campo donde entrena, el campo 1 donde entrena la selección principal, y ese es el espacio que casi nunca se ve, porque ahí se colocan los periodistas. Normalmente ustedes ven el contraplano de esto, ¿no? Que es, digamos, desde el otro punto de vista, cómo nos ven los jugadores a los periodistas, ¿no? Entonces, ahí nosotros, antes no se colocaba este toldo, y ahí hay unas sillas, y hay una mesa, no sé si la ven a la derecha, donde están parados unos periodistas, y ahí nosotros ofrecíamos, teníamos una mesa con una atención en donde en el verano ofrecíamos Gatorades o agua helada, y ofrecíamos también algo para comer, algunas galletas, algo, porque los periodistas se quedan de 3 a 4 horas dentro cubriendo un entrenamiento en pleno sol, de la mañana, del mediodía, y es brutal. Yo me moría de sed y era
terrible cuando me mandaban de comisión. Yo me acuerdo que me quedaba y llegaba al canal, me tenía que sentar a escribir cómo había sido el entrenamiento, y lo único que recordaba era el sol que me había achicharrado toda la mañana. Entonces me sentaba del peor humor del mundo a tener que construir una noticia, una nota de la selección, y era inevitable para mí descargar mi odio porque los entrenamientos eran muy, muy duros, estar 3, 4 horas ahí parados, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue ser empáticos, ponernos en los pies de los periodistas que van a cubrir. Ok, en el invierno o en el sol siempre van a tener un toldo para cubrirse del sol o de la lluvia, sillas para sentarse, porque nos sentábamos en el pasto, Wi-Fi, conexiones para que puedan cargar sus celulares, si querían tomarse un cafecito en el invierno o si querían tomar un Gatorade helado en el verano, etc. Le creábamos un ambiente de trabajo, pero un ambiente de trabajo amable. Algunos de los periodistas se molestaban porque decían, ¡nos están comprando! Y no era eso, era simplemente decirles, oigan, pásense las 3 o 4 horas que están ahí parados, pásensela bien, al menos no sufran, ¿no? Y empezamos a construir una relación que con los medios estaba muy deteriorada, ¿no? Después de que terminaban los entrenamientos pasaba esto, que esto es el momento de una suerte de zona mixta en donde se entrevistan a los jugadores, ¿no? Entonces están los camarógrafos y los periodistas, y se designaba a un par de periodistas para que salgan a declarar. Pero el trato era igualitario, a todos por igual, salvo algunos medios que tenían los derechos, como Movistar, que ven ustedes, Movistar está por todos lados, y era pues patrocinador, entonces tenía alguna especie de privilegio. ¿Por qué? Porque era el que nos daba a nosotros una fuerte cantidad de dinero por lucir su marca en el brazo, como ven en el brazo de Luchito Advíncula, o atrás en el backing. Entonces, por eso ellos tenían a veces la exclusividad de entrevistar a solas al jugador, como ven en esta foto, ¿no? Pero le generábamos todo un ambiente, le generábamos todo un clima para que el periodista se sienta cómodo, como acá en esta entrevista, que ya es una entrevista individual del profe Ricardo, en donde le dábamos los espacios o las facilidades para que también pudieran hacer las entrevistas de la mejor manera, ¿no? Identificando que también hay momentos. O sea, una de las cosas que construíamos en nuestra relación con los periodistas era que no es que cuando al periodista le dé la gana puede ir a entrevistar a Ricardo Gareca o al jugador. No, las normas y el orden y las reglas los ponemos nosotros. Y aunque los periodistas al principio se quejen o les cueste, van a terminar haciéndolo, porque finalmente se trata de hábitos y de organización. Perdón. Romina, disculpa, las fotos se han perdido, no se está viendo. Ahora ¿no? sí. No, ahora sí. Ahora sí. Ya. ¿Ya las ven? Ahí, ¿esa la lograron ver? ¿La llegaron a ver? Perdón. ¿Están viendo ahí a Lucho Advíncula en la zona mixta? No, sale Gareca. ¿Está Gareca? Sí. Ahí. Se ve Gareca. ¿Y ahí? Sí, Gareca. ¿Sigue Gareca? A ver, voy a salir. Voy a dejar de compartir, a ver. Y voy a volver a... ¿Ya salí? ¿Qué ven? ¿Gareca? Las diapositivas. Las diapositivas, ya. A ver, vamos a ver. ¿Vuelven a ver? Y ahora sí. Y ahora sí. Ya, esta foto siempre me gusta mostrar, porque esta es una foto de lo que significaba organizar a la prensa en el Perú y en cada conferencia de Ricardo Gareca. Esto es el auditorio de la Federación Peruana de Fútbol en La Videna, y esta era una conferencia normal. O sea, esta no fue la conferencia después de que Gareca clasificó al Mundial, o cuando nos fuimos a Nueva Zelanda, que esas eran brutales. Esta es una conferencia, ya habíamos clasificado, nos íbamos a un amistoso, era una conferencia más. Y miren cómo está el auditorio. Esta es una foto muy reveladora, porque esto es lo que tenía que atender Ricardo cada vez que había una conferencia. Y a veces, claro, ahí todos estaban amorosos porque habíamos clasificado, pero habían situaciones o partidos en donde quizás no nos iba tan bien, empatábamos o estábamos en momentos pico en donde se producían ciertas crisis que teníamos que manejar con este nivel de interés mediático,
básicamente pararse solo frente a esa cantidad de periodistas y con la paciencia del mundo atender pregunta tras pregunta. Entonces, para nosotros era importante llegar preparados a esas conferencias de prensa. Y ahí viene la parte que les hablaba acerca del media training y de los mensajes que nosotros preparábamos con los jugadores o con el comando técnico antes de este tipo de presentaciones mediáticas. Por ejemplo, Ricardo Gareca a esta conferencia no se preparó, totalmente preparadísimo para esta conferencia. ¿Cómo era la preparación? Ok, ¿de qué hablaban los medios? Le teníamos que hacer un informe con los contenidos de lo que estaba hablando el comercio, lo que decía el Trome, lo que había dicho tal periodista en su programa en Movistar, y ya sabíamos cuáles eran los temas noticiosos que estaban en ese momento en los medios. Entonces ya estábamos preparados con los Q&A, las preguntas y más o menos las respuestas que pensábamos teníamos que decir. Esto no era un trabajo solo de mi parte o de Ricardo Gareca, también estaba involucrado el psicólogo, el asistente técnico del profesor Ricardo, era un grupo de trabajo que analizábamos los temas que estaban sobre la mesa mediática, por así decirlo, y tratábamos de encontrar los mejores mensajes para que tanto prensa como hinchas quedaran satisfechos. O sea, acá no había improvisación, uno no puede improvisar con un auditorio así. Quien no se prepara o quien no tiene un manejo de contenidos, digamos, oportunos, profesionales, transparentes, ¿no? Porque tampoco acá no crean que nosotros manipulábamos o que nos inventábamos, ¿no? Cosas, no. Estoy hablando de que preparábamos los mensajes, por supuesto, con el objetivo de ser totalmente transparentes. Y el único objetivo era que el profesor pudiera ser lo más claro, preciso en sus respuestas, que su mensaje calara, y él lo logró. En poco tiempo logró que sus mensajes se convirtieran casi en mensajes a la nación, y todo el país se detenía cada vez que hablaba Ricardo Gareca. Y hasta ahorita lo tiene así al país. Cada vez que habla, todo el mundo se siente a escucharlo, porque disfruta escucharlo, porque él logró, con su forma de ser y con su preparación, logró que realmente su mensaje te capture, te interese escucharlo, ¿no? Pero esto es lo que básicamente vive él en el día a día, este interés, ¿no? Y esto demuestra, vuelvo y repito, que nada es improvisado, todo se trabaja, todo se construye, ¿no? La idea es, como decía el profesor Ricardo, nosotros somos profesionales en todos los niveles. Si a nivel deportivo Perú logró clasificar un mundial, él exigía que a nivel de comunicaciones, a nivel de nutrición, a nivel de fisioterapia, fuéramos los mejores. O sea, ya éramos mundialistas y teníamos que ser los mejores en todo, porque no solo se compite en el campo, se compite en todas las áreas. Y Perú tenía que ser una selección competitiva en todas las áreas, teníamos que estar al mismo nivel. Y eso al mismo tiempo le daba un mensaje poderoso a los jugadores. Jugadores que quizás años atrás no estaban acostumbrados a competir, pero que de pronto veían que internamente, caray, tenían un área médica buenísima, tenían un área de nutrición A1, tenían a los mejores fisioterapeutas del país, tenían un área de prensa que les daba todo el soporte que necesitaban. Entonces, no solamente era lo que Ricardo trabajaba, la estrategia o la táctica para el partido contra Colombia, era todo el soporte de todos los profesionales que le daban eso que necesitaba la selección para llegar a un mundial. Y eso lo lideró Ricardo Gareca. Ahí esta foto la pongo porque lo que yo le estoy entregando son los mensajes, es un folder con los mensajes que habíamos preparado para esa conferencia, ¿no? Entonces, claro, de manera, un amigo me pasa la foto, pero nadie entendía o pensaban que solamente le paso la lista de los convocados, porque él siempre lee la lista de los convocados, ¿no? Obviamente está la lista de los convocados, pero también hay un papel en donde están los mensajes que nosotros trabajábamos, ¿no? O algunos mensajes clave, palabras claves. Copas Américas o mundiales o la Copa del Mundo, otro nivel de organización en donde también te exigen ya mucho más profesionalismo y muchas más normas que cumplir, ¿no? Estas son algunas, acá ya cambia la figura, ya no está el director técnico solo,
ya hay un representante de la organización y también tiene que haber un jugador siempre con el entrenador. Esto es un modelo clásico que se hace en los eventos deportivos grandes. Se aprovecha porque no hay mucho tiempo y hay prensa de todos los países. Siempre está Romina, disculpa, esa foto no se ve. ¿No se ve? Ya, la voy a Ya. volver a salir. No sé por qué debe ser el internet que está pesado. A ver, ¿la ven ahora? Ahora sí. Esta, de la Copa América de 2016. Este es un nivel, esta es una presentación clásica de una conferencia de prensa en un evento deportivo grande, ¿no? Siempre está el entrenador, hay un jugador, un representante de la competencia y el jefe de prensa del país. Esto se hace así porque es un nivel de gestión mucho más. Ya acá estamos hablando de los eventos más importantes en donde se busca capitalizar mucho el tiempo, ¿no? La televisión, cada minuto al aire es muchísimo dinero, entonces uno tiene que aprovechar todas las activaciones de prensa y comunicaciones. Entonces hay un reglamento, cuando tú participas en una Copa América o en una Copa del Mundo, todo está escrito en un reglamento, y si uno no cumple el reglamento, pues las selecciones nacionales pueden recibir hasta sanciones. A nivel de comunicación teníamos que cumplir con todas las activaciones de prensa de la mejor manera, y bueno, y de esta manera también nos permitía a nosotros ver cómo se trabajaba afuera y todo lo que le faltaba al Perú trabajar, ¿no? Capitalizar el tiempo, ser muy prácticos, que el periodista comprendiera que todos tienen que preguntar, que tienen un tiempo limitado, ¿no? Imagínense, las conferencias de Ricardo Gareca en el auditorio, como la que vimos anteriormente, duraba 1 hora y 15. Una conferencia de prensa en una Copa América o en la Copa del Mundo, post partido, duran 10 minutos. 15 era el límite. Entonces, el periodista no puede hacer una pregunta de 3 minutos, ¿no? Porque a veces el periodista cuando pregunta se demora 3 minutos en formular la pregunta, cuando puede ir directo al grano. Entonces, había muchas cosas que nosotros teníamos que tomar del fútbol internacional y de los eventos deportivos, ¿no? Para poder aplicarlos a Perú, porque Perú nos habíamos quedado en el tiempo, era increíble, no solo a nivel deportivo nos habíamos quedado en el tiempo, en todos los niveles Perú se había quedado en el tiempo, no podíamos competir ni contra Bolivia ni contra Venezuela. Cuando nosotros llegamos en el 2016, la Federación Peruana de Fútbol no tenía redes sociales. Cuando las redes sociales existen, Facebook existe desde 2007, 2008, estamos hablando de 2016, y nadie manejaba, no existía un community manager, no había un fotógrafo, no había nada. El área de comunicaciones no existía. Tuvimos que armar un equipo de trabajo y empezamos a trabajar los contenidos. Pero el retraso que nosotros teníamos a nivel deportivo, y ahí quería volver, era un retraso que veíamos en todas las líneas de trabajo. Era a nivel transversal a todas las áreas. Vean en la siguiente foto. No, está en blanco. Está en blanco. ¿Qué vaina con esto? A ver. Bueno, una de las cosas que vimos de los ejes que vimos al inicio es el tema de las crisis. Y a nosotros, no sé si ustedes se acuerdan, antes del Mundial, una de las peores crisis que hemos podido tener a nivel de fútbol, y es que antes del partido contra Nueva Zelanda, recordemos que nosotros clasificamos el repechaje contra Colombia y teníamos que jugar con Nueva Zelanda. El escándalo mayor es el escándalo de Paolo Guerrero. ¿Recuerdan? ¿Todos de lo que estoy hablando? Sí, El claro. doping positivo, ¿no? Sí, el doping positivo de Paolo. Nada más y nada menos que tu capitán, ídolo, el jugador más profesional, probablemente el mejor jugador, salió doping positivo, ¿no? Y nosotros nos enteramos, esta es una foto que han hecho una captura de un televisor que está Canal N. Este es el momento preciso. Juan Carlos Solitas es el director deportivo, ¿no? O sea, vendría a ser el jefe de Ricardo Gareca, por así decirlo, el que trae a Ricardo Gareca. Y en ese momento Juan Carlos Solitas entra al campo, que nunca lo hace, y nos dice la mala noticia. En ese momento, delante de las cámaras, el profe Oblitas nos está diciendo al psicólogo, que es la persona que está al frente de Juan Carlos, y a mí nos está diciendo, Paolo ha dado positivo, tenemos las cámaras adentro, ¿qué hacemos? Yo estoy viendo mi teléfono
y estoy viendo lo que aparecen medios en ese momento. Todavía no se habían enterado los medios. De hecho, en la bajada de acá, de Canal N, dice, tan 7 días para enfrentar a Nueva Zelanda. Faltan 7 días para enfrentar. Todavía no se sabía lo de Pablo Guerrero. Pero en ese momento, con las cámaras en vivo, en la videna, grabando el entrenamiento, nos enteramos del doping positivo de Pablo. No era cualquier noticia, era la crisis deportiva en el Perú. O sea, con un pie en el Mundial, nuestro mejor jugador, doping positivo. O sea, lo peor que le puede pasar a un deportista. Esta es otra foto que ya me la pasó un amigo fotógrafo, que es cuando ya los periodistas se empiezan a dar cuenta porque la noticia empieza a salir y estamos disimulando y estamos craneando qué vamos a hacer, ¿no? Que tenemos que mantener la calma, que tenemos que ver cómo lo manejamos, que los jugadores que ahorita están entrenando, porque no se ve, pero en el campo contiguo estaban todos los jugadores entrenando. Entonces, lo que quería el profe Ricardo era que los jugadores que no estaban enterados guardáramos la calma y como que tratáramos de manejar la crisis de la mejor manera posible. ¿Lo llegan a ver? ¿Llegan a ver esa foto? No. Está en blanco. Ay, ¿qué? Lo tiró. A ver. A ver. Esta foto, que es muy parecida a la que al pantallazo de Canal N, pero acá ya es la foto que me comparte un amigo fotógrafo, ¿no? Entonces, donde se empiezan Sí a se dar ve, cuenta y Ron. decir, ¿no se ve? Sí, sí se ve. Ah, ya. Y esta foto, entonces, como les digo, es la foto en donde ya se empiezan a dar cuenta de que hay una crisis. Bueno, rápidamente nos pusimos de acuerdo, por eso acá viene el manejo de crisis. Eso que ven, esas 4 personas, yo también estoy incluida, era como una especie de nuestro pequeño comité de crisis, que es muy importante dentro de los lineamientos de comunicación dentro de una empresa, que no tiene nada que ver con el fútbol, ¿verdad? Si tenemos una empresa de cerveza, de leche o un banco, ¿no? Uno siempre tiene que tener dentro de sus lineamientos de comunicación un protocolo, ¿no? De crisis y por supuesto un comité de crisis. Nosotros teníamos que era nuestro pequeño comité de crisis deportivo. Está el psicólogo, está el director técnico, está el director deportivo y yo que era la jefe de prensa. Estábamos en ese momento sobre la marcha decidiendo, ¿qué diablos hacemos? Por favor. Yo estaba a borde del colapso. Decía, ¿cómo puede ser que Pablo haya salido positivo? No tiene sentido. Y no teníamos información. Y para manejar una crisis, lo más urgente es poder tener información al alcance para poder manejar una crisis de la mejor manera y no caer en errores. Entonces estábamos en aprietos porque estábamos ante los ojos de la gente, en vivo, al aire. Entonces, en ese momento, simplemente dijimos que íbamos con el profe y con el psicólogo, se decidió que íbamos a hacer un entrenamiento como todos los días, que iba a la prensa. Al final de cada entrenamiento salían 2 jugadores a declarar a la prensa y no íbamos a cambiar ni modificar la normalidad del entrenamiento. Y lo hicimos como todos los días. No obstante, cuando los jugadores terminaron de entrenar, escogimos con el psicólogo que los 2 jugadores que iban a salir a declarar eran Renato Tapia, que es uno de los mejores comunicadores, o sea, lo escogimos a propósito porque sabe expresarse muy bien, y el otro era Yoshimar Yotun, porque además de que se comunica muy bien, es muy empático, tiene mucho carisma. Entonces necesitábamos a una persona que pudiera manejar con mucho tacto una situación así. Escogimos a ellos 2 y una vez que terminó el entrenamiento, les contamos lo que había sucedido. Los llamamos a un costadito, una parte en que el toldo nos podía ocultar de la prensa, y ahí en el campo les contamos la desgracia de Paolo. Y les explicamos si ellos estaban choqueados, no podían creer lo que les estábamos diciendo, pero tenían la responsabilidad de salir ante medios a poner paños fríos para que esto no generara, pues, un impacto emocional dentro del equipo. La gran preocupación de las 3 personas, o sea, Ricardo, Juan Carlos y el psicólogo, era que ante una noticia de esta magnitud, el equipo no perdiera la fuerza, no perdiera la motivación, la esperanza de clasificar al Mundial. O sea, que no se devastara por la noticia. Teníamos que tratar de mover las cosas de tal manera que seguíamos trabajando bajo la normalidad de siempre. O sea, era difícil, todos nos queríamos poner a llorar de la cólera de lo que había pasado con Paolo, pero teníamos que demostrar que estábamos viviendo una situación, pero que estábamos trabajando con normalidad.
Eso fue lo que nos pidió el psicólogo, normalidad, ¿no? Y era muy difícil hacerlo. Pero bueno, empezamos a trabajar, salieron los chicos y las entrevistas los bombardearon con el tema de Paolo. Un poquito más y le preguntaron, oye, ¿qué sustancia tomó Paolo? Y los chicos estaban hartos de tener que responder, no sabemos, estábamos entrenando, no te puedo responder esa pregunta, lo único que queremos decir es que sea lo que fuere, nosotros estamos con Paolo y la selección es su casa y lo vamos a apoyar 100%. Y eso fue dentro del mensaje que le repetían y le repetían las preguntas cizañosas. Consumió marihuana, fue cocaína, o sea, barbaridades y media. Los chicos tuvieron que dar la cara y lo hicieron muy bien. Y le dieron esa cuota de tranquilidad que necesitaba todo el equipo, incluso Ricardo Gareca. Entonces los dos chicos, tanto Renato como Yoshimar, fueron realmente muy grandes y muy profesionales cuando tuvieron que asumir este momento tan delicado, ¿no? Por supuesto que, vuelvo y repito, no fue algo improvisado, no fue que, oye, ya, Yoshi, sal tú ya. No, o sea, a pesar de que tuvimos poco tiempo, a pesar de que era una crisis, teníamos ciertos parámetros para poder tratar de resolver una crisis que era tan fuerte y además de tanto impacto nacional, porque parece una tontería, pero en ese momento la noticia de Paolo paralizó el país. O sea, la gente estaba también tristísima y devastada y decían, uy, ya, no vamos a clasificar a ningún mundial, ¿no? Ya, olvídate, ya, Perú ya un desastre, ¿no? O sea, los miedos y los fantasmas del pasado, ¿no? Entonces, eso era lo que quería evitar el comando técnico de esta selección y para eso trabajamos en esa crisis. Gracias a Dios, al final logramos muchas cosas positivas, ¿no? Que se dejara de hablar tanto de eso. No sé si llegan a ver esta foto. Ya estábamos en Nueva Zelanda. No, esta no. Les voy a mostrar los que se decía. No sé si la están viendo, ¿la ven? Sí. Ya, estas eran las noticias que salían del diario Marca. Y así habían muchas noticias. Y esto era difícil que un equipo que estaba peleando una cosa tan tremenda, que era clasificar un mundial después de 36 años, porque los chicos no podían hacerse cargo de los 36 años que no habíamos ido a un mundial, ellos tenían que hacerse cargo de clasificar en ese momento. Y encima que había la presión de clasificar, que resulta que el fútbol se volvió lo más importante para el Perú en ese momento, pasa esto que era de Paolo y que fue devastador. Devastador para todos. Si fue devastador para nosotros, no sé si por acá hay futboleros, yo me imagino que sí. Si fue devastador para los peruanos, ustedes se pueden imaginar lo devastador que fue para Gareca, para Yoshimar, para Tape, para todos los compañeros del equipo. Fue realmente devastador. Paolo era el capitán. Paolo era un líder que no necesitaba hablar y es un tipo tan profesional que nadie podía entender qué cosa había pasado. Y fue muy duro, pero los chicos con mucho profesionalismo lo sacaron adelante. Y eso poco se conoce, pero realmente fue un trabajo para mí, de parte del comando técnico, muy profesional, ¿no? Y en general de toda la federación, y sobre todo los jugadores, que a pesar de estar muy tristes por la no presencia de Paolo, lograron clasificar y bueno, y al final, gracias a Dios, Paolo pudo estar en el Mundial, ¿no? Pero parecía que eso no iba a ocurrir. Y por supuesto que acá empezaron también en algún momento los cuestionamientos a Ricardo Gareca. También como es la prensa, ¿no? Y esta es otra crisis que tuvimos, pero fue una pequeña crisis igual, ¿no? Pero estábamos muy fuertes dentro del equipo de trabajo cada vez que existían estas crisis mediáticas, ¿no? Como les digo, esto que de repente ustedes lo ven en los kioscos y ven, oye, cuando hay un ataque mediático, ustedes piensan que no existe un trabajo detrás de esto, pero para revertir una crisis mediática existe un trabajo, o debiese existir siempre un trabajo. Hay algunos lugares en donde sí existen grupos de trabajo. En la federación se hizo. Yo ahora en Sporting Cristal lidero un equipo de trabajo que también lo hace. Cuesta porque los medios y los hinchas y el fútbol es muy pasional, pero se tiene que hacer un trabajo. Nada es improvisado. Voy a compartir ahora unos lineamientos de comunicación que tienen que tener toda empresa o toda institución para poder trabajar. Esto fue una de las cosas que hicimos cuando llegamos, que fueron los lineamientos. Esto es un documento oficial que está firmado por el secretario general de la Federación y que básicamente es un documento que te dice cuáles son los procesos a seguir a nivel de comunicaciones dentro de la Federación.
Cuando nosotros llegamos, cualquiera podía salir en cualquier medio, a cualquier hora, a declarar cualquier cosa. No había un control de los mensajes. Entonces era un mercado, era una feria. Cualquiera decía lo que quería, como quería, y si adentro había una guerrilla interna entre un gerente con el otro, peor, habían enfrentamientos. Entonces esto no podía pasar, y para eso existen los lineamientos, para saber y estar alineados a un tema específico e importante como pueden ser las comunicaciones dentro de una corporación. La única forma para alcanzar el éxito es luchar contra el caos, y la única forma de luchar contra el caos es tener lineamientos para trabajar en equipo. Entonces, para poder alcanzar el éxito, necesitábamos tener lineamientos. El caos, mejor dicho, el éxito nunca va a llegar en ambientes caóticos. Nunca va a llegar en ambientes caóticos. Muy pocas veces, o porque tuviste mucha suerte, puedes alcanzar el éxito. Pero la mayor parte del tiempo vas a fracasar, porque el caos es fracaso. Uno tiene que tratar de tener el control y la organización adecuada para poder alcanzar el éxito. Y para eso necesitamos lineamientos. Y esto fue un documento oficial que fue duramente criticado, porque era increíble. Hicimos unos lineamientos de comunicación, y uno de los lineamientos que nosotros generamos fue que, o los procesos generamos, es que cualquier persona que fuera solicitada para dar una entrevista a un medio de comunicación tenía que pasar por la coordinación de el área de prensa que lideraba mi jefe, Pablo Fernández, y yo como jefe de prensa. Y muchos de los integrantes del equipo de la federación no querían pasar por la coordinación del área de prensa. O sea, ellos querían decidir a qué hora salían, con quién salían y qué decían. Y lo que le estábamos diciendo es, no, tú no puedes hacer eso. Tú te debes a la federación y debes estar alineado a estos parámetros. Y mucha gente se ofendió, pensó que los estábamos censurando, que los estábamos callando, que esto era un ataque a la libertad de expresión, y confunden los lineamientos de comunicación con censura. Y no es eso. Lineamiento significa que vamos a seguir un proceso, un orden, más no significa que vamos a ir contra la libertad de expresión. Pero esto trascendió y resulta que fue noticia, que salió en algunos medios, por supuesto, algunos periodistas indignados, y nuestro lineamiento, no sé si lo ven, ¿llegan a ver? Esto es un post de Twitter que dice: tu Federación Peruana de Fútbol dispone restricciones de información y advierte a todas sus oficinas que no podrán declarar sin pedir permiso. O sea, encima nos hicieron famosos por nuestros lineamientos. Y a mí me produce mucha risa, porque yo no sé, Joseph, no sé si me estás escuchando, si sigues por ahí, que en todas las empresas del mundo mundial existen lineamientos de comunicación. Entonces, esto hablaba de que realmente el fútbol peruano se manejaba pues como una chacra, porque nosotros no estábamos haciendo nada que no estuviera dentro de cualquier proceso en una empresa, ¿no? O en una corporación o en una institución que necesita organizar sus comunicaciones y que no sea pues un vertedero de información, ¿sí o no? ¿O me equivoco? No, dime si me equivoco, todo bien. No, es correcto. El manejo de vocería corporativa es una nueva estrategia para posicionar los mensajes que la organización quiere desplegar, ya sea el público interno o externo, ¿no? Y es una estrategia que cada vez más se posiciona. Completamente de acuerdo, Romina, contigo. Correcto. Te agradezco mucho para que después no digan que no. Y lo peor de todo es que los periodistas deportivos, y este es un post crítico, ¿no? No entendían la intención que nosotros queríamos con estos lineamientos. Y me daba risa porque es como que si los estábamos censurando, cuando en realidad nosotros, tanto jefe de prensa como el gerente de comunicaciones, nos poníamos a disposición de los periodistas para, al contrario, facilitarle entrevistas y comunicación más directa. O sea, éramos los intermediarios perfectos para hacer de su labor, ¿no?, un proceso más amable, ¿no? Entonces, lo vieron todo mal, o sea, lo vieron todo al revés. Pero bueno, al final el tiempo nos dio la razón y se fueron acostumbrando a eso. Finalmente, tanto mi jefe como yo recibimos muchas críticas. Yo cierro con esto es simplemente un chascarrillo para reírnos, pues, ¿no? Un chascarrillo. Que en algún momento se hicieron como una parodia de mi trabajo, y como yo era una jefe de prensa que, bueno, en algún momento tenía mucho carácter,
me crearon este personaje gomiléfica, ¿no? Y fue muy divertido, pues porque mientras que nosotros tratábamos de poner orden dentro de la federación y dentro de la selección y en el manejo de contenidos y en los procesos de comunicación para facilitar y mejorar las comunicaciones, hacia afuera había una percepción de que éramos muy, en el caso directo hacia mí, ¿no? Que era muy, como que era una bruja, pues, como están viendo ahí, ¿no? Literalmente, creo que la imagen está más clara que el agua. Entonces, era como que era muy dura, ¿no? Como que tenía un trato muy duro, porque acá se confundía, ¿no? Se confundía el concepto de ser ordenados, de ser organizados, de ser estrictos, ¿no? De tener carácter, ¿no? Porque no siempre se va a hacer lo que, en este caso, el periodista, que era uno de nuestros stakeholders, quisiera, ¿no? No porque es nuestro stakeholder, nosotros tenemos que hacer todo lo que nos pide. No, nosotros tenemos procesos, sabemos por qué tenemos esos procesos, qué queremos a través de esos procesos, pero, bueno, teníamos que cambiar un poco la mentalidad dentro de los medios de comunicación, porque a veces ellos sentían que nosotros les restábamos espacio, ¿no? Y cada vez se sentían más lejos de la selección. Y no era así, nosotros tratábamos de generar más espacios, pero con orden, con disciplina, con que respetaran al jugador, darles ese empoderamiento, como les decía al inicio, que los jugadores no tenían, y queríamos tratar de limpiar un poco la imagen que existía acerca del futbolista y del fútbol peruano. Básicamente esa era nuestra intención, y al final tuvimos que luchar con muchos paradigmas que existían alrededor del deporte y del manejo del fútbol, ¿no? Mucho ayudó un líder como Ricardo Gareca, porque si uno no tiene un líder visionario que te va a dar ese soporte que el equipo de trabajo necesita para implementar, para transformar mentalidades, para transformar procesos. Si no tenemos un líder o dos líderes, como eran Ricardo y Juan Carlos Oblitas, difícilmente nosotros solos íbamos a poder hacerlo. Entonces esto es muy importante, la figura del líder, ¿no? De la existencia de un liderazgo, es importante la figura de un equipo de trabajo y es importante la idea de caminar juntos hacia el éxito, ¿no? No es el equipo que juega los 90 minutos contra Brasil, Argentina, Chile, no, es, oye, todo lo que pasó detrás. Y como todos, desde nuestra posición, competíamos al mismo nivel. Y eso, bueno, eso fue un trabajo que quizás muchos se desconoce, pero es que es toda una historia detrás del éxito de Ricardo Gareca y de este equipo que llevó a un mundial y que, bueno, ha podido, pese a todo, sostener el éxito hasta ahora. Porque ese es un éxito que se inició en aquel entonces y ya miren cuánto tiempo ha pasado y han sostenido ese éxito. Y para resaltar que han sostenido ese éxito alrededor de un fútbol peruano que se cae a pedazos. Y eso es lo extraordinario, o la extraordinaria labor que hacen ellos, que logran mantener a Perú en una posición de competitividad muy interesante cuando el fútbol peruano todavía vive en la informalidad y todavía vive con muchas falencias y totalmente deficiencias y poquísima gestión. En el fútbol peruano, en los clubes de fútbol, no existe la gestión aún, la gestión corporativa. En muy pocos clubes existe. Y ahí hay una deuda enorme. Y por eso que es increíble lo que hace este equipo de la selección. Porque a pesar de esa informalidad, ellos se han vuelto como una isla de éxito. Porque han trabajado tan bien, han cuidado cada detalle, que es un caso muy interesante para ver de qué forma un liderazgo como el que ejercen esas dos personas lleva a un equipo a tener este éxito, ¿no? Tan sostenido a lo largo de tantos años. Entonces es un caso muy, muy interesante, ¿no? Pero bueno, ahora yo estoy en Sporting Cristal y manejo las comunicaciones en un club como es el Sporting, y tenemos pues que luchar contra las vicisitudes que existen todavía hoy por hoy en el fútbol, las crisis, y sobre todo contra esa informalidad que vivimos y que es quizás uno de los peores males en nuestro deporte, no solo en el fútbol, ojo. Y para eso necesitamos más gestores, es decir, que se comprenda más la idea de prepararnos, de capacitarnos, de entender los procesos, de tener las herramientas para poder gestionar de la manera más exitosa posible una institución. Y en este caso, que me toca a mí, ya es una empresa. Sporting Cristal es una empresa de fútbol. Es un club que no es un club sin fines de lucro, es una empresa, no tiene dueños, y nosotros estamos tratando de darle esta cuota de corporación con un manejo totalmente responsable y autosostenible. Y bueno, y estamos en ese reto, ¿no?
No sé si tienen alguna pregunta. Yo he basado esta charla básicamente en lo de la federación. Me gustaría quedarme en eso, porque yo estoy en Sporting Cristal y no me gustaría andar ahí contando algunos detalles de mi chamba actual, pero sí de lo que fue este proceso dentro de la federación, que es muy similar a lo que manejamos ahora en Sporting Cristal. Procesos, lineamientos, manejo de crisis, equipo de trabajo, liderazgos y muchas cosas que ya hemos tenido ocasión de hablar en este pequeño ejemplo, en este caso de la federación, ¿no? Gracias, Romina. Vamos a pasar un momento de preguntas, ¿no? Hemos tenido 3 canales, van a ser primero los que están conectados. ¿Alguien quisiera hacer una pregunta a Romina sobre lo que nos ha socializado, manteniendo este enfoque que ella ha delimitado como un proceso importante? ¿Alguien quisiera socializar alguna pregunta de manera oral, si lo consideran por el chat o tal vez de manera audiovisual, para poder incorporar este aporte a lo que nos ha venido compartiendo Romina? Nadie, excelente. Yo voy a compartirte, escuchamos su micro, me parece. Voy a compartirte, Romina, algunas preguntas que se hicieron en la inscripción, que creo que también son importantes que las puedas tú conocer y sobre eso poder tener algunos lineamientos que tú crees que es importante, ¿no? Hay una pregunta que creo que es sustantiva que dice, ¿cuál es el criterio que ustedes toman para darle una entrevista a un medio de comunicación? Si existe un criterio, ¿cuáles crees tú que es para tomarlo en cuenta para dar una entrevista a un medio de comunicación, Romina? ¿En qué sentido me hablas? ¿En el hoy por hoy, en el deporte o en la federación? ¿Cuáles eran los criterios que En la existían? federación, básicamente, en ese Federación. contexto. Así es. Eso es muy importante porque nosotros teníamos un proceso que era, a ver, nosotros teníamos varias activaciones. Las activaciones más importantes eran las conferencias. Y dentro de las conferencias, con el profesor Ricardo acordamos que él iba a atender todas las preguntas que aparecieran en la conferencia, pero los periodistas tenían solamente posibilidad de participar una sola vez. O sea, tenían una participación, pero si eran 20 periodistas, ok, eran 20 preguntas. Si eran 50 periodistas, los que querían preguntar era hasta el último periodista que quisiera preguntar. Entonces, por eso a veces nos demorábamos 1 hora. Eso es en cuanto a las conferencias. Habían momentos para dar conferencias. No era que, uy, hoy día se despertó Ricardo Gareca para querer dar una conferencia. No. Las conferencias las dábamos como proceso siempre antes de cada convocatoria, como suele dar ahora, ¿sí o no? Que cada vez que él lanza una convocatoria da una conferencia. Y también hacíamos una conferencia después de la fecha doble de los partidos, o sea, después de jugar un partido o después de que acababa la Copa América, siempre daba una conferencia como para hacer un análisis de la participación peruana. Eso a nivel de conferencias. Es básicamente encontrar el momento para decir algo, o sea, que existe una necesidad de información, identificar aquellos momentos en donde exista una necesidad de información, porque si fuera por los periodistas, Ricardo Gareca saldría en todos los medios, todos los días a declarar, pero nadie quiere sobreexponer a Ricardo Gareca. Entonces teníamos que identificar cuáles eran esos momentos donde se percibía una necesidad por nuestro lado de informar y una necesidad por el lado de afuera de escuchar a Ricardo Gareca. Entonces había una lectura de momento y en esa lectura de momento participábamos todos. A nivel de entrevistas, cuando eran entrevistas personalizadas, Ricardo quería que existiera un criterio de justicia, ¿no? Él decía, voy a dedicarme 3 días a dar declaraciones individuales. En esos 3 días, toda la mañana voy a atender a medios en entrevistas particulares, pero después de esos 3 días ya no atiendo a nadie. Entonces me llegaban las solicitudes de los medios, los organizábamos y atendíamos uno por uno, como una rueda de prensa, que a veces se confunde un poco en esos términos, ¿no? El inicio de decir rueda era que cada uno preguntaba o cada uno tenía un espacio solas con la persona para poder hacer entrevistas particulares, pero eso lo hacíamos 1 vez o 2 veces al año, porque justamente cuidábamos la sobreexposición de imagen de Ricardo Gareca. Entonces, como podrás ver, eran pequeñas apariciones que tenían o estaban directamente relacionadas a los momentos de la selección. No hay necesidad para salir, no se sale. No hay nada que decir, no se sale, ¿no? Pero a veces tenemos dentro de la prensa peruana, vemos siempre a los mismos actores en todos los canales, desfilando por todos los medios, hablando lo mismo.
ya, para nosotros era muy importante cuidar la imagen y reputación de Ricardo Gareca, así como de los jugadores. No había una exposición de los jugadores, una sobreexposición de los jugadores. Los empezábamos a cuidar y proteger su imagen. Entonces, si a veces les pedían para una entrevista aquí, allá, que en la revista, en Panorama le van a hacer un reportaje con su mamá, su barrio y no sé qué, no consideramos que era prudente, no salía. ¿Por qué? Porque estábamos a punto de jugar un partido, o sea, teníamos que encontrar los momentos adecuados. Y eso era una lectura de momento muy importante que hacíamos, ¿no? No sé si respondí la pregunta. Pero Tenemos unas preguntas por el chat, Romina, que son interesantes. A ver. La primera pregunta por el chat de los que están presentes dicen, cuando pasó la crisis de Paolo Guerrero, hubo una contracampaña contra el periodista arequipeño Pierre Manrique. Se decía que la federación estaba detrás. Cero. De hecho, nosotros siempre mantuvimos una relación óptima con Pierre Manrique. Él era productor y conductor de RPP, el medio radial, uno de los medios más importantes y de mayor alcance a nivel nacional. Teníamos una relación construida hacía mucho tiempo, ¿no? Obviamente, Pierre dijo algunas inexactitudes acerca del caso de Paolo, que él mismo después se hizo cargo, ¿no? O sea, tuvo que rectificar lo que tuvo que rectificar y tuvo que decir lo que tuvo que decir. Pero nosotros no teníamos tiempo siquiera para pensar en lo que decía Pierre Manrique, porque teníamos un problemón con Paolo. O sea, nuestro problema era cómo hacemos que Paolo juegue el Mundial o cómo hacemos que Perú clasifique al Mundial porque tenemos que jugar el repechaje. Y en ese momento nuestra atención no estaba puesta en lo que había dicho Pierre Manrique. Pues imagínate que en nuestra escala de prioridades, ¿cómo me no, qué barbaridad que Pierre Manrique diga eso? No nos importaba quién había soltado la noticia o qué estaban diciendo. Lo que necesitábamos era dos cosas: jugar contra Nueva Zelanda y clasificar al Mundial, y ayudar a limpiar la imagen de Paolo, ¿no? Que se sepa la verdad, investigar, darle todo el soporte que necesitara. Finalmente, después se volvió nuestro tercer objetivo que Paolo jugara al Mundial. Y logramos hacer todo eso. Entonces, nuestra atención no podía estar puesta en qué periodista dijo qué cosa. No podíamos gastar energía en una cosa así. Estábamos totalmente enfocados en sacar adelante el tema de Paolo. Así Gracias. que eso no nos gusta la verdad en absoluto. Gracias, Romina. Gracias, Naida. Otra pregunta por el chat. Guillermo comenta, hola, buenas noches, Romina. Para ti, en este proceso de trabajo, ¿qué tan difícil ha sido para tu persona luchar con los periodistas para guiar al tipo de trabajo que diseñaron con la Oficina de Comunicaciones? Refiero a la equidad de género. ¿Te fue difícil? Sí fue difícil. La verdad que a veces no me quiero... Yo siempre a veces he pensado que no me debo quedar pensando en estas cosas que distraen mi atención también con respecto al tema de género, pero siempre he querido evitar y evitar reconocer que sí existe o que sí ha tocado para las mujeres en un mundo en el que el 98% son hombres, ¿no? Poder desenvolverse, ¿no? Siempre contaba que cuando a mí me nombraron jefe de prensa, las personas que me llevaron pensaban y todos los periodistas pensaban, ¡ay, Rominita! ¡Ay, si Rominita es lo máximo! Entonces todo el mundo pensaba pues, que iba a ser tipo pues, una anfitriona, ¿no? ¿Sabes? Estas impulsadoras, ¿no? ¡Ay, bienvenido! Y resulta que terminé siendo un monstruo, pues, ¿no? La bruja, ¿no? Entonces fui la sorpresa del año, probablemente, porque pensaban que una mujer iba a tener esa suavidad, ¿no? Y resulta que le salió el tiro por la culata, ¿no? Entonces, muchos cuestionaban y decían que no estaban de acuerdo que una mujer liderara. Sin embargo, en nuestro equipo de trabajo, el profe Ricardo siempre apoyó todo lo que hacíamos y todas las decisiones que tomábamos, porque sabía que éramos un equipo de trabajo con carácter. Y dentro de eso había una mujer que lideraba. Y él decía siempre eso, decía, trabajar con mujeres es trabajar con personas que tienen muchísimo carácter. A él le gustaba y decía, también la nutricionista dentro de ese equipo era mujer, y teníamos carácter, porque de alguna forma nos costaba el doble, quizás, que nos hicieran caso, que nos escucharan, y por eso necesitabas alzar la voz. Hoy por hoy, gracias a Dios, las mujeres ya no necesitan alzar la voz, porque ya son escuchadas. Entonces ya no necesitas de repente tener gomiléficas por ahí, ¿no? Pero al principio sí, no te voy a negar, costó.
Ok, gracias, Romina. Hay otra pregunta de Manuel indicando cómo se gestiona la cultura y el clima organizacional en la Federación Peruana de Fútbol, cómo se maneja la comunicación interna, es de tipo vertical, horizontal, qué Muy tipo de buena pregunta. dificultades se encuentran aún en la gestión de la información deportiva. Esas son las interrogantes de Manuel, Romina. Buena pregunta de Manuel. La comunicación interna fue un tema que al inicio no se abordó bien. Y por eso que dentro de comunicaciones, nosotros dijimos inmediatamente tenemos que hacer unos lineamientos, porque como comunicación interna, desde otros temas, no de las comunicaciones, no había alguien que se dedicara a la comunicación interna, faltaba comunicación interna. Entonces, cuando nosotros lanzamos lo de los lineamientos de comunicación, creo que fuimos una de las primeras áreas que, caray, estaba trabajando comunicación interna, de alguna forma, ¿no? Un proceso interno. Y también internamente recibimos críticas. Se demoró, pero después, primero, lo más importante es que si no tienes un área de comunicación interna, dentro de tu organización y sientes que por ahí estás al debe, pues tienes que establecerla, ¿no? Tienes que crear un área, que hay una persona responsable con la experiencia, las habilidades, las capacidades para desarrollar la comunicación interna, que es importantísima. Porque, vuelvo y repito, el éxito no te va a llegar en medio del caos. Y si internamente tú no tienes una organización sana, saludable, con buena comunicación, el caos te va a reinar. Entonces se dieron cuenta después de un tiempo y recuerdo que se generó un área dentro de la gerencia de comunicaciones que se dedicaba exclusivamente a la comunicación interna. Y había una persona especializada y empezó a tener muchos protocolos de todo tipo, ¿no? Una plataforma, unos correos, se empezó a crear toda una estrategia de comunicación interna dentro de la federación. Y hoy por hoy en el Club Sporting Cristal también tenemos eso, ¿no? Estamos construyendo nuestras plataformas de comunicación interna porque increíblemente hay gente que trabaja en el club 30 años y lo único que conoce de la otra persona es su nombre, ni siquiera saben qué cargo tiene, ni siquiera, no hay ningún tipo de trabajo de comunicación interna. Y eso es algo que yo te aseguro que a nivel deportivo, ¿no? Dentro del mundo del deporte, dentro del entorno del deporte, hay una deuda. ¿Por qué? Porque todavía no hay una gestión dentro de los clubes tan profesional. Hay cosas más prioritarias, ¿sabes? Hay que armar una gerencia de administración y finanzas, necesitamos una gerencia de marketing y nadie piensa probablemente en la comunicación interna, que tiene además sus propios pilares que trabajar, ¿no? Y sus propios objetivos. A veces quizás los jefes o los gerentes de la primera línea no piensan en la importancia de la comunicación interna, que para mí, de mi experiencia, es fundamental. Gracias, Romina. Vamos con la penúltima pregunta. Javier nos dice, hola Romina, ¿qué tan difícil fue manejar a la interna la presión de no ir a un mundial 36 años? Y luego de clasificar ese manejo de ansiedad del grupo a días antes de iniciar la participación en Rusia. Fue muy difícil. Yo no soy futbolista. Yo nunca he jugado por mi país. Yo lo más cerca que he estado es estar cerca de un equipo que representa un país, que son futbolistas profesionales, pero y he estado con ellos en el campo, afuerita, pero nunca he jugado un partido de fútbol. Y yo siempre he pensado que los chicos que hacen eso, los profesionales del deporte, los futbolistas, pues son unos valientes, ¿no? Porque yo no juego el partido y estoy más nerviosa y me quiero morir cada vez que son los 90 minutos. Manejar el estrés y la presión fue muy duro para ellos, pero tenían a unos buenos líderes al costado. Y ahí está el tema del liderazgo. Ricardo Gareca no había ido a un mundial porque finalmente a él no lo convocan. Él logra la clasificación de Argentina a un mundial y no es convocado. Y Juan Carlos Oblitas sí había ido a mundiales. Y entonces tenían como que los dos lados las dos caras de una moneda para dar un testimonio a un jugador, ¿no? Y recuerdo muy bien que Juan Carlos Oblitas les decía a los chicos que ellos no tenían por qué cargar con esa mochila a los 36 años, que y reincidía en esos temas, Y bueno, no te lo está diciendo cualquier persona, te lo está diciendo una persona que ha vivido lo mismo y que entiende lo que tú sientes y lo que tú experimentas en un campo de fútbol y lo que experimentas con la crítica y lo que experimentas con el dolor de decepcionar a todo un país. Entonces, no te lo dice cualquier persona, te lo dice alguien que te entiende, que te mira a los ojos y te entiende y sabe lo que tú sientes. Entonces, ese nivel de liderazgo es capaz de hacer grandes cosas.
¿no? Convencer a unos chicos que tienen unas mochilas pesadísimas con unas piedras gigantes en la espalda de que podían clasificar a un mundial y que eran igual de poderosos y grandes que Brasil y Argentina. En el mundial pasaron muchas cosas, ¿no? En el sentido de que era todo nuevo, nosotros éramos los benjamines del mundial, realmente no ir a un mundial después de 36 años no entendíamos nada acerca del mundial, mientras que todo el mundo canchereaba, Francia, Dinamarca, ¿no? Era una cosa cotidiana en sus vidas, ¿no? Nosotros estábamos totalmente novatos, ¿no? Entonces, bueno, a veces ciertas cosas pasaron factura, ¿no? Pero bueno, son parte de las experiencias, ¿no? Los chicos sufrieron muchísimo cuando no clasificaron, todos sufrimos mucho, pero era la decepción, nos dolía en el amor propio, ¿no? Después ya pensábamos en la familia y en el país, pero lo más fuerte era el amor propio, el saber que pudimos haber llegado más y no se logró, ¿no? Fue muy duro, pero muy lindo al mismo tiempo. La última pregunta también dentro del formulario que dan algunas personas es, ¿cómo ves el mercado laboral de los comunicadores que quieren trabajar en el mundo deportivo? ¿Cómo es tu percepción del mercado laboral de los comunicadores que quieren trabajar en el campo deportivo, Romina? Buenísima la pregunta. Complicado, muy complicado. Hay muy pocas plazas. ¿Por qué? Porque todavía como empezaba en los clubes dentro del fútbol peruano, nos cuesta trabajar bajo los parámetros profesionales que vemos en otros rubros. Se está trabajando, está mejorando el deporte y el fútbol, se están tomando todas estas herramientas del mundo corporativo y se está tratando de buscar un fútbol mucho más profesional a nivel de gestión, pero todavía estamos muy lejos. Tú sacas Alianza, Cristal, Melgar, Muni por ahí, que está haciendo lo que puede, y para de contar y vas a tener clubes que no tienen ni área de marketing, ¿no? O que el gerente legal también es gerente de administración y finanzas y también es presidente, ¿no? Entonces es multigestor, hace todo. Entonces no hay este gobierno corporativo que podemos ver en otros rubros. O sea, es la verdad. Entonces, por eso, ¿qué pasa con eso? Que los sueldos son muy bajos. Entonces, una persona que viene del mundo corporativo, no sé, de otro rubro, dice, ama el fútbol. He conocido cientos que han pasado, Romina, amo el fútbol, soy loco fútbol, y que han querido dedicarse al fútbol y no han podido. ¿Por qué? Porque no les alcanza, ¿no? Para comer, porque los sueldos son muy bajos y descubren que en otros rubros, en sus posiciones, tienen una mejor propuesta, ¿no? Salarial. Entonces, mucha gente que quiere acercarse al deporte desiste, porque hay pocas plazas y porque no están valorados los profesionales como quizás en otros rubros. Entonces, hay que todavía luchar mucho, y no quiero ser pesimista ni nada, porque yo pertenezco a este mundo y por eso que trato y soy una luchona de que todo esto va a ir cambiando, y para eso estamos trabajando. Sí te puedo decir que hoy estamos mucho mejor que hace 2 años, y estamos contra mejor de que cuando yo todavía era periodista. Entonces, de que se ha avanzado un montón, pero necesitamos más luchones, pues, ¿no? Entonces, ese es el problema. Muchas gracias, Romina. Muchas gracias a los presentes por este espacio. Siento que en verdad compartir tu experiencia, Romina, nos ha hecho tener un flashback y recordar el carro que de alguna manera empujamos todos, evidentemente, de manera muy reflexiva o interna, porque no estuvimos en la acción. Y siento que nos ha permitido en este conversatorio conocer esas horas de vuelo que se aprenden recorriendo, ¿no? Siento que lo más valioso es ese camino que tú recorriste, lo construiste y evidentemente forjó el éxito que tienes, que alcanzaste, producto del esfuerzo, dedicación que nos has compartido. Muchas gracias, Romina. Muchas gracias a los presentes. ¿Algunas palabras finales que quisieras compartir, Romina, con los que nos han acompañado hoy? No, que muchas gracias, que disculpe si no sé si fui suficientemente clara, si me emocioné. Fue un momento muy importante en mi vida, como recontra futbolera, y algo que me emociona mucho y que tuve ese privilegio. La verdad, soy una bendecida de haber podido tener un trabajo tan maravilloso. Y sigo feliz y amo lo que hago, y por eso las veces que deseen poder tener estos espacios para compartir y contar y intercambiar experiencias son bienvenidos, porque es la única forma de construir comunidad, sociedad, país, es la única.
Gracias, gracias, Romina. Un fuerte abrazo para todos. Sigan cuidando a sus familias. Éxitos. Nos vemos en un nuevo espacio de interaprendizaje de comunicación corporativa. Éxitos. Un abrazo, señores. Gracias por estar presentes. Chao, gracias.